Así es, chicos, muchísimas gracias. Ahora sí vamos a hablar de este tema. Como dijo mi querido gordito, muy interesante. Mi querida Lula, bienvenida. Vamos a hablar de la endodoncia. Explíquenos qué significa. Bueno, este tema es súper interesante realmente. La mayor parte de gente va a las clínicas odontológicas y terminan haciéndose endodoncias. Y la gente pregunta, ¿qué es una endodoncia? Básicamente la endodoncia es quitar el nervio de la muela. Las muelas y los dientes tienen nervios en la parte interna, que son los causantes de la sensibilidad, de la inervación y de la irrigación. Muchas veces, cuando se tiene algún golpe, una caída, una caries que no se preocupó, se dejó mucho tiempo ahí, llegó hasta el nervio, y la forma de solucionarlo es haciendo una endodoncia. También puede ser por un tratamiento, mucha fuerza en un tratamiento de ortodoncia, por enfermedades periodontales. En la parte final de la raíz, sí, que se llama ápice, se acumula mucha materia, puede darse la formación de un absceso, de un quiste o también de un granuloma, y es necesario muchas veces, por todas estas razones, hacer una endodoncia. ¿Para qué sirve la endodoncia? Para conservar básicamente la pieza dentaria o la raíz en la cavidad bucal. ¿Qué tan doloroso es realizar la endodoncia? Bueno, actualmente tenemos una nueva técnica que es a través del microscopio. Entonces se hace todo en una sola cita, a menos de que el paciente esté muy complicado. Siempre se tiene que colocar anestesia, entonces eso sí es obviamente un procedimiento que a veces suele molestar al paciente, pero actualmente tenemos todos los medios para que se realice pronto y el paciente salga contento. Cabe destacar que siempre es importante que la persona que realice la endodoncia sea un especialista, es decir, un endodoncista, porque es la persona que está capacitada para hacer todo esto. Se requieren de medidas específicas para poder hacer una endodoncia. ¿Cuánto tiempo toma más o menos esto de retirar el nervio? ¿Cuánto tiempo tenemos que estar? Todo depende todo del caso, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, tienen mucha infección y tienen que tomar antibiótico primero y después hacerte este procedimiento, pero normalmente 1 hora, 40 minutos. Esto quiere decir entonces que la muela quedaría como muerta, por decirlo, ¿cierto? Solamente queda la pieza, pero esto no da mal olor ni absolutamente nada. Porque en el sitio donde se retira el nervio se coloca un material, es una pasta antiséptica y permanente, que lo que va a hacer es sellar completamente el diente y evitar que entre cualquier líquido que pueda lesionar nuevamente a la pieza dentaria. Siempre es importante saber que una endodoncia bien hecha no cambia el color de la pieza dentaria. Recuerden esto, es muy importante, y sobre todo una endodoncia bien hecha te va a durar toda la vida. Obviamente la pieza, al no tener vitalidad, va a ser mucho más factible a que se rompa, pero con el tiempo, no es inmediato. Mucha gente me dice a mí, pero es normal que haya habido cambio de color porque se sacó el nervio. No existe eso. Una endodoncia mal realizada es la que provoca un cambio de coloración. Y en cuestión, mi querida Lula, de niños, por ejemplo, cuando es una muelita de leche no hace falta, hay que esperar a que salga, o sí le podrías también hacer ese tratamiento cuando tal vez es muy pequeño y no quitarle la muela tan... En niños también se puede realizar, cuando es necesario, una pulpectomía o una pulpotomía, dependiendo de lo que sea necesario. Es decir, que sí se realizan endodoncias en niños cuando es necesario, porque tener un absceso, tener una fístula, tener pus, es una infección, obviamente va a causar muchas molestias en el paciente, y sobre todo en niños hay que tener muchísimo cuidado. Todo esto lo podemos ver a través de la radiografía, pero mucha gente a veces se asombra y me dice, ¿cómo un niño hacer endodoncia? En dientes de leche sí se lo realiza para mantenerlo más tiempo en cavidad bucal. Pero en cuestión ya después, por ejemplo, cuando el niño ya no tiene sus dientes, sus muelitas de leche, sino ya tiene las definitivas, dices que con el paso del tiempo, pues tal vez se pueden caer o pasar algo. Cuando es muy niño, obviamente tiene toda la vida por delante. ¿Qué pasa en ese caso con esa muela que ya está muerta? Bueno, no es que se va a caer, ¿no? Me explico, pero por ejemplo, en un tratamiento de ortodoncia que se puede hacer, hay que tener cuidado de que las fuerzas, al igual que en el resto de dientes, sean fuerzas equilibradas, porque podemos provocar alguna fractura. Sí, siempre un diente que no es vital no es exactamente lo mismo, pero es mejor mantener una pieza dentaria propia que colocarse un implante. Claro, ¿sí? definitivamente. Entonces la endodoncia se utiliza para poder mantener la pieza dentaria en cavidad bucal. Muchísimas gracias, mi querida Lula, nos quedó bastante claro. Entonces ya sabes, si usted se realizó eso, fue endodoncia. Yo no tenía la menor idea, pero ahora ya lo sabemos. Muchísimas gracias, mi Lula. Muy chévere, la próxima semana traeremos un tema muy interesante también. Así es, siempre temas muy interesantes con nuestra querida doctora, sí, Querubín y Flaquita.